Bienvenidos a nuestro especial reportaje sobre la salud mental, enfocado a la salud mental estudiantil. En tiempos donde el estrés y las presiones diarias son constantes, es fundamental prestar atención a nuestra mente. La salud mental es tan crucial como la salud física. Expertos nos explicarán la importancia de comprender y desestigmatizar los problemas mentales. Como sabemos, el entorno educacional es fundamental para la crianza y mantener la salud mental de un estudiante. Así que hemos venido aquí a entrevistar a uno de los maestros fundamentales de esta institución para saber cómo él reacciona y cómo él lleva a cabo ciertos procesos de salud mental. Buenos días, señor Fausto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. ¿Le parece si empezamos de una vez? ¿Podría decirnos cuánto tiempo tiene usted trabajando como maestro? Bueno, aproximadamente en este centro como 4 años. ¿Y en otros centros? En otros centros, como maestro ya fijo, donde fue la primera vez que comencé a trabajar fuera. Podríamos decir que usted tiene una larga carrera como maestro, ¿cierto? Bueno, eso es relativo, pero sí, 4 años creo que es suficiente para conocer a los estudiantes o el sistema educativo. Entonces entramos en materia directamente. Estamos hablando sobre la salud mental. Reconociendo que esencialmente en esta sociedad la mayoría de las personas tienen ciertos tabúes sobre la salud mental y que eso es para locos y todo eso. ¿Cómo usted ve que esto afecta a los estudiantes en cuanto a la relación con sus maestros y compañeros? Bueno, la manera en la que nosotros pensamos es fundamental de cómo nos comportamos, porque hay 3 aspectos fundamentales del ser humano. El aspecto introspectivo, que es lo que tú piensas, tus creencias, los conceptos que ya tú te has formado. Tenemos el contexto cultural o social, que es todo lo que está externo a ti. Y tenemos uno que es la mente entre ambos, que es como el mediador, que es la familia. Si te han criado pensando de cierta forma, tú te vas a comportar de cierta forma. Y es difícil ya después que tú tienes conceptos establecidos, cambiarlos por otros, a pesar de que otra persona venga y quiera establecerlos. Mi profesor de matemáticas siempre decía, Fausto, hay 2 cosas muy difíciles, y es convencer a alguien de algo que ya está convencido, o convencer a otra persona de algo que tú mismo no estás convencido. Entonces, la forma en la que tú piensas es lo más importante, porque si tú piensas que tus brazos no sirven, nunca los vas a utilizar. Entonces, lo principal es cómo tú piensas y luego el resto. Yendo por ese mismo camino de que tu entorno te define, siendo así. Entonces, quisiera saber si en su larga carrera ha notado que en algún punto algún estudiante que haya tenido cierto comportamiento antisocial a causa de su entorno. Innegablemente, por supuesto, aquellos estudiantes que suelen ser criados por sus padres a base de la corrección, la disciplina de maltrato físico, tienden a comportarse más físicamente con los demás. Cuando usted ve que un estudiante es agresivo porque su casa es agresivo, cuando es tranquilo porque su casa son tranquilos en la mayoría de los casos. Pues si usted quiere saber por qué se comporta un estudiante de cierta forma, usted mira a los padres y lo va a entender como un pequeño reflejo. En este caso, que me dijo que le ha pasado, ¿cómo usted llevó a cabo, cómo usted pudo resolver o tratarse con ese estudiante para que pudiera hacer su aprendizaje más efectivo y su relación con los demás mejor? Bueno, lo primero es llegar a un objetivo, que él llegara a un resultado. Entonces simplemente explicar, hacerle ver que hay diferentes formas para llegar a un resultado. Si yo quiero, lo que todo el mundo quiere es que su idea sea transmitida y que llegue. Entonces, hay personas que utilizan la violencia, otros la agresividad, otros exaltan la voz, otros usan alemanes, simplemente para llevar a transmitir la idea que quieren. Entonces, es ver cuál es el resultado de su comportamiento, de su manera, de su forma, de su proceso, y hacerles saber que hay otros métodos más adecuados para ellos transmitir sus ideas. Y siempre es bueno hacerles reflejar a ellos en su propio espejo. Es decir, si yo te trato como la manera en la que tú me estás tratando,
Entonces, cuando una persona se ve desde afuera, su comportamiento es más fácil para entender. Luego que lo entiende, se puede cambiar, pero es difícil cambiar algo que tú ni siquiera entiendes. Ciertamente. Ahora, ¿en qué momento o en qué punto nosotros como maestros, ustedes como maestros, deciden que es necesario enviar a su estudiante a psicóloga o a algún terapeuta para resolver cierto problema? Bueno, los maestros en primera instancia pueden detectar que hay un comportamiento un poco extraño, por decirlo así, y si el comportamiento se puede manejar levemente, que vamos a decir que no lleva una secuencia, un proceso, ¿cómo se diría? Una rutina de llevar un seguimiento a ese comportamiento, entonces el maestro lo puede tratar. Pero en el caso de que hay que darle un seguimiento más personal, de profundizar, llamar a los padres, indagar en la conducta para determinar de dónde surge esa conducta y cómo podemos modificarla, entonces enviamos a ese estudiante a psicología o a orientación, que son los profesionales del área que han estudiado específicamente el comportamiento del ser humano y saben cómo manejar la situación. Entonces, asumiendo eso y sabiendo que es necesario, por lo que nos han mencionado, y fundamental que se impartan lecciones sobre salud mental en las aulas, ¿considera usted que en su centro y fundamentalmente en todo Higüey hay esa capacitación o esos recursos de apoyo para un estudiante? Bueno, de manera general, el sistema educativo dominicano ha implementado lo de la inserción de orientadores y psicólogos en docentes. Además de eso, ha proporcionado talleres en los cuales de cierta manera toman en cuenta al estudiante como eje principal, en el sentido de que primero tenemos que ver el estudiante cuáles son sus intereses, qué piensa, cómo se comporta, y a partir de ahí implementar los contenidos y de hacerle desarrollar competencias que vayan en base a su gusto. Es decir, es como adaptar la educación a ti, no que tú te adaptes a la educación. Entonces, en ese sentido, tenemos varias herramientas, por decirlo así, o varias estrategias para poder lidiar con conductas en el aula y ya también fuera del aula, a fin de que el estudiante sea un ente capaz de insertarse en la sociedad de manera adecuada, como se espera. Okay. Ahora, sabemos que para que, como ya mencionamos antes, el entorno influye demasiado. Entonces, para que un entorno estudiantil sea satisfactorio, es evidente que el maestro tiene que estar bien de su salud mental y que su enseñanza sea satisfactoria. Los centros educativos o el centro donde usted estudia tienen esos recursos para apoyar a los maestros en sus necesidades, porque sabemos que son humanos, todos tenemos problemas, pero ¿tienen ese apoyo? Bueno, realmente sí, el mismo apoyo que tienen los estudiantes tienen los maestros, que son los psicólogos del centro. Tenemos también los coordinadores, que a pesar de que te dan apoyo en el trabajo, que es parte también de la conducta, porque en mucho trabajo te estresa, entonces si el que maneja la parte de qué trabajo tú tienes que lidiar te ayuda o te apoya o te facilita información, tú vas más relajado y te ayuda a tus emociones. Pero podría decirse que de que se utilice ya es otra cosa, pero de que está, sí está. Okay. Bien. Para ya no agobiarle tanto, me gustaría que nos dijera, que nos contara sobre alguna experiencia y que nos diera consejos de cómo podemos lidiar con una situación similar. Por ejemplo, digamos que yo soy un estudiante y necesite el consejo, digamos, de un psicólogo, pero yo no lo sé porque soy un estudiante. Entonces, mi comportamiento es antisocial, asocial, no comparto con los demás. Estoy alejado de la sociedad, fundamentalmente hablando. Entonces, ¿cómo sería ese tipo de reacción según ya lo que usted ha vivido? Y cuéntanos su experiencia y un consejo fundamental para aquellas personas que estén pasando por algún proceso similar. Bueno, primero vamos a definir conceptos.
Alejarse de la sociedad es básicamente irse a un monte, quedarse por allá y ser nómada y vivir solo. Vamos a decir, hacer el intento de no socializar, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo tímido, podemos decir o es tímido o es porque es extrovertido, pero pasó un trauma, pasó algo, un evento que lo llevó a ese punto. ¿Cuál de las dos? ¿O tiene esa personalidad o ocurrió un evento que lo llevó a esta? Es alguien extrovertido y usted se ha dado cuenta que de un tiempo hacia acá está empezando a ser más cohibido. Bueno, ahí es que entra el punto de los maestros conocer a sus estudiantes, pues pasar tanto tiempo con ellos desde un principio, más o menos va guardando información de los estudiantes. Cuando un estudiante cambia drásticamente su conducta, el primer paso es indagar de manera personal. Lo llama aparte, le pregunta, fulanito, ¿pasa algo? ¿Todo está bien? En el caso de que vamos a decir, la respuesta sea positiva y se exprese, y solo es esperar, y si no hay un cambio, entonces se lleva a psicología, se dice un principio, él se niega a hablar y todo está bien, y no se abre con el maestro, tendría que referirlo a psicología, serían los pasos adecuados. Y ya, vamos a decir, tampoco es magia de que todo se va a solucionar, pero al menos son las herramientas o las indicaciones que trae el sistema educativo. Ya usted me habló sobre el sistema educativo y el procedimiento correcto. Hay que saber, según su experiencia, qué sería lo más prudente para hacer. O sea, cuéntenos y denos ese consejo que nos ayudaría a nosotros como estudiantes a sobrellevar ese problema y a poder ayudar a otros. Yo creo que el que más ha ayudado hasta ahora es todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Nadie está exento de pasar por circunstancias o encontrarse con personas que te hagan pasar malos momentos. Nosotros, aunque nos vayamos a un monte a vivir, un día se va a caer una mata y te va a golpear. Un día tú te vas a pasar por unos pajaritos y ves que una serpiente se comió un pajarito y eso te va a afectar emocionalmente. No importa dónde tú estés, siempre usted va a pasar por momentos desagradables y por situaciones que te van a cambiar. Ahora, como dice el gran poeta Arjona, las nubes grises también son parte del paisaje. Entonces, todo momento, simplemente sacar una enseñanza que aunque ahora tú no lo entiendas, a un futuro te va a ayudar, ya sea a cambiar tu conducta o a entender el mundo en el que vivimos. Siempre es entender, llora, sufre, siéntete mal, está bien sentirse mal, pero recuerda que de este momento tú vas a salir en un momento, en algún lugar, o en alguna situación, en algún tiempo específico, tú vas a salir. Simplemente llévate la enseñanza y sufre ese momento. Pero sufre todo lo que tú quieras en ese momento, pero sigue avanzando, nunca te detengas. Ya vimos la perspectiva de un maestro. Ahora vamos a dirigirnos a una de nuestras compañeras y estudiantes de este mismo centro para ver cómo ella resuelve los problemas y situaciones como las siguientes. Nos vamos a ir hoy. ¿Qué tan feliz se encuentra usted en este centro desde que ha entrado? ¿Cómo ha ido cambiando el tiempo? Ok, bien, cuando yo entré, fue un proceso no por el ambiente, sino por mí, porque yo era una niña, o sea, tenía una actitud media fuerte, pero con el paso del tiempo pude cambiar, pero fue buena la experiencia. Okay. ¿Podrías contarnos una de tus experiencias, digamos, no tan felices, y cómo la superaste, cómo te sirvió para arreglar tu salud mental? Y yo no he tenido ningún problema con que pero si no, que una vez uno viene como con un enojo de casa o de algún momento, entonces uno tiene como ese problema, ¿verdad? Entonces uno viene como medio incómodo y depende de eso es un proceso porque lo que pasa en la casa se queda en la casa. Eso no puede ser, por ejemplo, yo tengo un problema en mi casa y yo voy a venir conectar a hacerlo aquí, ¿no? Los problemas de mi casa yo los dejo en mi casa y yo voy para acá, o sea, normal. Como que no tengo ningún problema, o sea, como que pero uno no puede negar que hay problemas que se le presentan a uno. O sea, yo tuve un problema no hace tiempo, pero yo lo pude superar.
se dio por impulso y ya. Ok, ¿podrías decirnos qué fue lo más difícil para, cuál fue el punto de quiebre en el que tú te diste cuenta, wow, tengo un problema y tengo que arreglarlo? Mi persona. Antes de cuarentena, yo era una persona muy vaina, muy mala. Entonces, cuando yo entré en cuarentena, yo dije, yo tengo que cambiar. Porque me estoy haciendo daño a mí y también le estoy haciendo daño a la persona que me rodea. Entonces, en cuarentena fue un proceso muy fuerte, que yo dije, como yo voy a entrar de nuevo al colegio, yo tengo que entrar renovada. O sea, yo estoy en esa actitud, esa mala persona, tengo que dejarla atrás y entrar como una persona renovada. Y en verdad, me gusta. Eso estoy. ¿Podrías decirnos qué fue lo más complicado para tú cambiar? Porque sabemos que hacer un cambio de un momento a otro no se puede, siempre hay un proceso. Explícanos ese proceso, qué hiciste y qué fue lo más difícil que te apareció. Un ejemplo, tú sabes que, un ejemplo, a todo el mundo le afectó la cuarentena, sea para bien o sea para mal, que a muy pocas personas le afectó para bien. Pero, ¿qué pasa? Un ejemplo, yo estaba acostumbrada a venir al colegio, yo peleaba, yo hacía que el otro también peleara, o sea, yo me la pasaba acompañando. Entonces, en donde yo vivo, yo no tengo ni vecino, es mi casa solitaria. Entonces, al tú tienes ese cambio tan drástico, yo me di cuenta de la falta que me hacían, de la persona que me rodeaba. Entonces, un día yo me senté conmigo misma y yo dije, Dios mío, mira la falta que ellos me hacen y mira cómo yo veo. Entonces yo dije, yo tengo que cambiar, porque tengo que cambiar. Y en verdad eso fue duro para mí, que yo era muchísimo. ¿Y qué recursos o qué apoyo recibiste para superar esa situación por la que estabas pasando? A mí misma. En No. algún... Y mi mami también me ayudó, yo no voy a decir que no. Pero uno no siempre tiene que depender de la ayuda del otro para tú poder superarte a ti mismo. Porque cuando es un problema de ti, o sea, es un problema tuyo, tú no puedes decir, una no vaya a ayudarme con esto. Porque el fulano sabe las cosas malas que tú tienes, pero no sabe lo que tú tienes adentro. Entonces yo dije, yo tengo que hacerlo por mí, tengo que hacerlo por mí, y lo tengo que hacer yo. O sea, es que yo siempre me voy a tener a mí. Yo siempre me voy a tener a mí, siempre. Y la magia, verdad, la magia siempre está muy cómodo, pero no es igual. Ok, y en algún punto, ¿no se te ocurrió que tú necesitarías una ayuda profesional? Me refiero a un psicólogo. No, porque yo lo he tenido. Y sí. ¿Y qué tal te ha funcionado? ¿Has notado algún cambio desde antes de que tú fueras a No. terapeuta y luego? Porque terapeuta no hace ni un año que yo lo tengo. Y no fue por problema de que el problema de una persona, dos personas. Y me sentía mal. Y me ayudó mucho. Claro, el profesional, no es que la cosa. Bien, entonces yo quisiera que tú, como estudiante, ya sabemos que tú eres una de las que se van a graduar este año, como estudiante, que tú les dirás, imagínate que estás ante una audiencia de personas menores que tú, quisiera que tú les dieras un consejo para, pues si alguno está pasando por alguna situación, igual si mira la tuya o igual. Te voy a dar un consejo. No necesitas un psicólogo, no pienses que es tan loco, porque eso no es así. Alguna vez uno tiene que ser consciente de cuando uno realmente necesita ayuda profesional. Alguna vez usted dice, yo estoy mal mentalmente, y usted tiene que tomar la iniciativa, acercarse a un maestro o acercarse a algún familiar y decir, mira, yo necesito ayuda porque yo me encuentro mal. La depresión empieza con la ansiedad. Entonces, no esperen que sea tarde. Si usted tiene depresión, yo le digo ahorita que cuando usted en un proceso que lo pase solo, no. La depresión, usted necesita ayuda. Entonces, no espere que sea demasiado tarde, porque la depresión va avanzando por los años, por los problemas. También, un ejemplo, usted a la hora de dirigirse a una persona, sepa cómo se va a dirigir. Porque hay muchas personas que vienen aquí con el uniforme, con su mochila,
y usted lo ve riéndose o lo ve solo y usted no sabe el problema que se cae esa persona. Entonces, por una palabra que usted le diga, esa persona se le derrumba el mundo. Miren, yo misma, yo alguna vez se vengo riendo, me muero de risa, peleando, me río, pero alguna vez, mire, que yo estoy mal, de verdad mal. Entonces, algún día que usted vea de un compañero que sea muy movido y usted lo ve tranquilo, diga, en vez de relajarlo, de que, ¿qué es lo que tú tienes? Acérquese a él y dígale, ¿qué tú tienes? Tú puedes hablar conmigo. O sea, que su compañero lo vea con un paño de lágrimas, siento como usted se sienta mal, que no le dé vergüenza sentarse a una gente y decir, mira, yo me siento mal. No le dé vergüenza. Eso también está bien, o sea, expresar lo que usted se siente, cómo usted se siente, lo que usted piensa. Un ejemplo, si usted le molesta algo de su compañero, no se lo guarde ahí, dígaselo. Un ejemplo, a mí me molesta de Yael, que Yael es muy egocéntrico y se cree mejor que todo el mundo. Y yo se lo digo a toda rato porque me quilla. Pero yo le agradezco mucho porque cada vez que yo le intento un tema, él de una vez agarra la cámara y me hace el video. Y eso yo se lo agradezco. Aparte de que me quillo mucho con él, yo se lo agradezco. Sí, pónganlo. Pónganlo. Tú tienes que ponerlo. Bien. Ok. Ya hemos visto y escuchado las experiencias de maestros y alumnos. Ahora es el momento de escuchar, ver y aprender de los profesionales. Como ya sabemos y visto anteriormente, estaremos hablando sobre un tema crucial e importante para cada uno de nosotros, el cual es la salud mental y el equilibrio mental. Sin embargo, estaremos enfocándonos en este reportaje en el entorno estudiantil. Estamos acompañados por el psicólogo clínico Juan de la Cruz Guzmán, un licenciado egresado de la UFE. ¿Cómo está hoy, señor Juan? Excelente, muy bien. ¿Podría hablarnos, antes de empezar con todo esto, sobre su trayectoria como psicólogo? No, correcto. Comenzamos en la UFE a mediados del 2017. Cursamos la carrera en esta universidad, pero ya desde antes ya nosotros dábamos consejería en algunos colegios, en algunas iglesias, algunos grupos sociales. Luego de la UFE comenzamos a trabajar en el sistema de emergencias 911 y desde acá entonces brindamos apoyo tanto emocional para el personal como a pacientes que se requieran. Actualmente trabajamos en la DAE, que es lo que era antes la parte extra hospitalaria del sistema 911, ahora es la DAE, Dirección de Asistencia a Emergencias Extra Hospitalaria. Ahí estamos, tenemos unos años, estamos laborando en esta empresa desde el 2020 hasta ahora, y bueno, hemos podido ayudar de alguna manera a muchas personas que lo necesitan. El área específica que tomamos es la consejería. Bien, usted como profesionalista de esa disciplina, cual es la psicología, ¿podría decirnos qué tan importante es la psicología? Porque como yo antes, hay muchas personas que creen que la psicología, bueno, es una carrera que eligen las personas que no saben qué van a estudiar, como no es algo tan importante, según algunas personas. Díganos usted, como psicólogo, y según sus experiencias, ¿qué tan importante es la salud mental y la psicología en estos tiempos? Bueno, primero debemos definir el concepto puntual de psicología para entonces poder tomar una base más amplia para hablar de lo importante que es la psicología en la salud mental. La psicología, dicho ya, es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento de los seres vivos. Al principio solo se daba más a estudiar el comportamiento de los seres humanos, pero hoy en día ya tenemos una más amplia cobertura acerca de lo que es la ciencia en sí. Al estudiar a los seres vivos, pues también podemos relacionar y correlacionar las formas o los comportamientos en los animales con el espacio físico que ocupan junto a los humanos. Esto nos dará como resultado, obviamente, una mejor conceptualización en el mundo actual que tenemos.
En el sentido religioso, la psicología viene de la filosofía y estudia el comportamiento o las actitudes que tienen que ver con el alma. De todas formas, tiene que ver con el interior, con el ellos, con lo que maneja la mente, tanto en el consciente como en el inconsciente. Es importante conocer lo que es la psicología para entonces poder hacer una variación que sea óptima sobre la importancia de la salud mental, que propiamente inicia por un estudio determinado, apropiado y correcto de lo que es la mente, para entonces poder hablar de nuestra salud mental. Entonces, estamos diciendo que la salud mental es lo que está dentro de nosotros. Entonces, podemos decir que si no arreglamos o no tenemos un equilibrio en nuestro interior, eso se ve reflejado en el entorno de nosotros, en nuestro exterior, igual que como el entorno afecta a nosotros, ¿cierto? Eso es correcto, eso es correcto. Todo lo que hay externamente, primero se genera, se crea, se produce en lo interno. Inclusive, hay movimientos involuntarios, hay acciones involuntarias que vienen default por el cerebro. Quizás tú pensarías, y cualquiera pensaría, bueno, esto yo lo hice porque soy así. No. Primero se genera, se concibe una idea, se concibe un pensamiento y el cerebro entonces manda a través de las neuronas a que nuestros miembros, de que nuestras extremidades accionen o que nuestro cuerpo propio accione en consecuencia a la acción determinada en el momento que se necesita. Tomando ese mismo concepto de que el entorno nos afecta a nosotros y nosotros afectamos al entorno, ¿cómo podemos, los que estamos afuera de la cabeza de otra persona, saber cuáles son esas señales de alerta cuando una persona tiene esa desconexión social o cierto problema que le impide llevar una buena salud mental y relación con el entorno? Bueno, como te decía, para conocer nuestra salud mental tenemos que analizar el entorno en el que estamos, ver. Hay una rama de la psicología que es la psicología social, que es la que produce un estudio moderado y amplio, de moderado a amplio, acerca del entorno en el que estamos, de la sociedad en todas sus componentes. Teniendo eso como base, lo primero es que para nosotros ver en qué estamos fallando o qué es lo que nos afecta, lo que impide que nosotros podamos ser motorizados de la manera correcta, estudiamos nuestra psiquis a nivel básico. Por ejemplo, hay personas que levantarse temprano para ir a la escuela le causa molestia. No es quizás porque no le guste estudiar, es porque a veces no puede conciliar correctamente el sueño o no se está alimentando correctamente. Entonces, a la hora temprana, el reloj circadiano todavía no ha aprendido, no ha educado al cuerpo a tener costumbre de levantarse activo para ir a la escuela. Entonces, analizándolo desde el punto de vista médico, esto puede generar en el paciente, en el incumbente, puede generar molestias de salud que más adelante pueden terminar en enfermedades. Ahora bien, si como consejero psicólogo observamos en sus estados viveños que esa parte de levantarse temprano está afectando el ellos del paciente, o sea, el inconsciente del paciente o del incumbente, podríamos buscar de alguna manera alternativas para que ese paciente, para que ese incumbente pueda tener una mejor oportunidad para seguir estudiando. Si puede venir en la tarde mejor, o si se puede reajustar hasta que su reloj circadiano pueda de alguna manera hacer la relación de que el estudio no es quizás porque me gusta, sino que es una necesidad que debo ahora mismo complacer para más adelante no tener que pasar un proceso de estudio innecesario. Bien. Entonces, ese mismo ejemplo que usted puso del simple hecho de levantarse podría causar agravamientos después. Hay muchas personas que piensan que la psicología o ir a un psicólogo o a un terapeuta es solo para personas que tienen problemas mentales.
siguiendo ese ejemplo, eso significa que no todo el mundo, o sea, que de hecho todos tenemos problemas y por las más pequeñas cosas, o por lo más pequeño que nos parezca cierta cosa, también debemos ir a un psicólogo. Entonces, ¿cómo podríamos saber o cómo sabríamos diferenciar cuando se debe ir a un psicólogo? O sea, ¿cómo podemos saber que es crucial asistir a un psicólogo, teniendo en cuenta las mitologías y tabúes que tiene la sociedad actual? Bueno, es que todos debemos ir a un psicólogo. Todos necesitamos en algún momento consejería. Y es que se ha relacionado el psicólogo con esa parte de que la psicología o el área de la psicología y la psiquiatría es para personas que padecen de algún trastorno mental. Sin embargo, en alguna manera necesitamos consejería. ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos consejería? Hay pasos que a veces nosotros queremos tomar, decisiones que queremos llevar a cabo, y se nos hace un poco incómodo, difícil, porque tenemos varias opciones. Entonces, a la hora de elegir, en nuestra decisión, a la hora de elegir, no estamos debidamente conscientes u orientados, o no estamos decididos hacia cuál de las tantas opciones vamos a inclinarnos. Entonces, cuando tú asistes a un psicólogo, cuando vas a un psicólogo que es experto en la consejería y principalmente en el área médica, psicología clínica, vas a ver que el psicólogo te va a hacer primero una manera de estudio de tu vida, de lo que tiene que ver en tu entorno, para entonces que tú, en tu claridad, puedas elegir, ya teniendo los conceptos claros y definidos acerca de tu espacio, qué es lo que realmente te conviene. Obviamente eso no significa que la decisión que tomes quizás te vaya bien o que sea la correcta, pero vas a tener un punto definido, conceptual, para que entonces puedas tomar una decisión con puntos más claros. Todos necesitamos en algún momento la consejería. Tenemos consejería de personas que a veces no son psicólogos, pero por su edad, por su experiencia, pues pueden ayudarnos a tomar una decisión, y eso es consejería. Entonces, el psicólogo puede ayudar en todas las facetas de la vida, propiamente sabiendo que son decisiones personales. Entonces, ahora, centrándonos y entrándonos más en ese tema, el cual es nuestro tema, el entorno estudiantil, la psicología, ¿cómo sabemos que un estudiante necesita atención psicológica? Bueno, en el aula los maestros están cualificados y capacitados para observar a través del comportamiento del estudiante, a través de las calificaciones del estudiante, del estado sexesis del estudiante, me refiero en este sentido, a cómo es el estudiante en el aula. A veces hay estudiantes que vienen del curso anterior, o bueno, vamos a ponerlo en el mismo curso, que sabemos que en el mes pasado era un estudiante activo, era un estudiante que participaba, un estudiante que rendía, y de repente en este mes se nos ha caído un poco, se nos ha bajado. O sea, el maestro tiene la capacidad para observar a cada uno de los estudiantes que comprenden su lista, independientemente de que sean muchos. El maestro conoce las aptitudes y las capacidades de cada uno, sabe cuál puede resolver fácil un problema de matemática y quién no. Entonces, en ese momento que hay una baja en el estudiante, sea psicomotora o sea simplemente médica, el maestro tiene la capacidad de observar. Obviamente, si el maestro está atendiendo a su grupo, que en su relación los maestros siempre están atentos a su grupo, el grupo que muchas veces entiende o cree que no, pero el maestro está pendiente de lo que pasa en el aula. Entonces el maestro puede determinar si puede ir a orientación, porque los colegios tienen psicólogos que son orientadores. No es tan amplio como la psicología clínica, pero tienen la capacidad y están facultados para poder dar un diagnóstico psicológico sobre cualquier manifestación o carácter que se dé en el aula. Pero prácticamente hasta un estudiante puede darse cuenta cuando un compañero de alguna manera ha tenido o ha sufrido un cambio en el espacio en el que se desarrollan ambos.
Tomando en cuenta el país donde vivimos, sabemos que hay muchas personas en la calle, en sus casas, que creen que por no ser niños o jóvenes o adolescentes, no tienen problemas y no es necesario que vayan a un psicólogo. O, por ejemplo, hay veces que yo he visto videos y cosas así, que un joven dice a su padre que necesita un psicólogo y lo que hace es reírse, diciendo, ¿qué problemas podrías tener tú? Tú no trabajas, tú no mantienes una casa, tú no tienes una esposa, tú no tienes nada de eso. Entonces, ¿cómo podríamos desestigmatizar esta creencia pública, esta creencia popular de que los adolescentes no necesitan una ayuda psicológica? Bueno, nuestra cultura es una cultura machista y muchas veces racista. A nosotros se nos educó, se nos crió con mano fuerte. Y ahora en estas generaciones es que estamos viendo un poco más de, no voy a decir debilidad, sino un poco más de liberalidad en ese sentido. Y hay padres, perdón, o los padres de ahora están un poco más atentos al comportamiento extraordinario de los hijos. Ahora bien, nosotros no tenemos manera de erradicar la manera o la forma en la que piensan las personas de mi edad, de mis contemporáneos, porque para ellos el psicólogo es una persona innecesaria. Pero en los centros actualmente se educa a los estudiantes y a los padres a que la orientación, la ayuda familiar, el reconocimiento de estatus social para los individuos es importante. Eso se está implementando hace varios años y ha dado buen resultado. De hecho, ahora hay muchos psicólogos y en cada centro, como te decía, hay un orientador o dos que pueden ayudar. Hay maestros que son maestros pero tienen algún conocimiento en el área de la psicología. E inclusive hay centros que cuentan con psiquiatría. Entonces, quizás no podríamos erradicarlo en nuestra generación, pero la generación actual, en la que viene subiendo, de la actual a las posteriores, pues yo creo que sí habrá o hay ya muy buen avance en ese sentido. Y esto es práctico porque es un problema básico. Pero si nosotros observamos, si prestamos atención, vamos a dar cuenta que cada individuo en la sociedad necesita una intervención psicológica en algún determinado momento. Así que solamente es prestar atención. Lo que pasa es que vivimos a veces condiciones que cuando vemos que pasa alguna situación en la que amerita que intervenga consejería, lo que hacemos es que nos reímos, nos tomamos un poquito de chiste, grabamos, subimos a las redes y nos olvidamos que detrás de esa acción hay un ser humano que cuando despierte, cuando se vea frente a sí y lo que hizo, se sentirá mal, sentirá vergüenza, se sentirá rechazado o cualquier otro sentimiento negativo que pueda afectar tanto su vida, ponerla en peligro, como otras vidas en su derredor. Tomando en cuenta un ejemplo, digamos que hay un estudiante que habla con sus padres para que la lleven a un psicólogo, porque ella reconoce que necesita ayuda. Sin embargo, sus padres tienen esta mentalidad de que su muchacho solo necesita ayuda, solo necesita un psicólogo, entonces deciden que no la van a llevar a un psicólogo. Entonces, ¿cuáles son los recursos disponibles para aquellas personas que no tienen autosustentabilidad económica para ir a un buen psicólogo y pagar esa factura que se necesita? Porque vamos a ser serios, nada de la vida es gratis, incluso cuando se intenta ayudar. Entonces, ¿qué recursos hay disponibles para aquellas personas que no tienen esa capacidad económica para asistir a un psicólogo? Muy excelente, muy buena esa pregunta. Mira, nosotros tenemos, como te decía, yo estoy ahora en el sistema 911, bueno, ahora es la DAE, estoy en la DAE, pero cada centro estudiantil, recalco, tiene un consejero psicólogo, es un orientador que puede ayudar. Si un estudiante tiene alguna situación incómoda, puede comunicarse con su maestro. Y si lo hace con cualquier compañero, el compañero debe sentirse
debe sentirse en la disposición de poder compartir, externar ese problema que le ha compartido su amigo, su compañero, para ayudarlo con el maestro. Y estoy seguro que el maestro va a dirigir de la manera mejor, de la manera correcta, esa inquietud al psicólogo del área. Ahora bien, en los centros públicos, como el hospital, aquí en Higüey, el hospital Nuestra Señora de la Altagracia, hay psicólogos que están abiertos para todo el público, todo el que lo necesite, que es totalmente gratis. Hay psiquiatras, hay un área de psiquiatría, que ya el psicólogo, si hace su evaluación, o el médico general, o el especialista donde vaya el incumbente o el paciente, determinará si necesita la asistencia del psiquiatra. Pero regularmente la mayoría de los casos son resueltos por el psicólogo. Van al psiquiatra si necesitan esa medicación. Entonces, en muchos de los centros, aquí hay psicólogos, nada más hay que ver la tabla que se puede conseguir en los bomberos. Ahí aparece una tabla donde están los médicos, los psiquiatras y donde están los psicólogos. De igual manera, te recalco, estamos en la DAE, el sistema 911, el CRUE, que también tiene su departamento de psicología, que cualquiera que necesite o llamando al sistema 911, también se le da asistencia de consejería y de psiquiatría a través de la línea. Y si se necesita, ese mismo psiquiatra, ese mismo psicólogo que atiende en la línea 911 puede referirlo al psicólogo que le quede más próximo. Inclusive, si hay que llamar una unidad, una ambulancia para trasladar, el psicólogo se encarga de que eso se haga realidad. Ok. Entonces, ¿qué consejos daría usted para que alguien acuda a obtener ayuda psicológica sin tomar en cuenta ese estigma de que la salud mental es para locos? Bueno, hay un adagio que dice que de locos y de otras cosas todos tenemos un poco. No recuerdo la otra cosa, pero de locos todos tenemos un poco. Nosotros no debemos pensar que asistir a un centro donde me puedan ayudar es algo estúpido o es algo tonto. Todo el que necesita ayuda busca la manera de conseguir esa ayuda. Si nosotros tenemos una inquietud, y esto es muy serio, si tenemos una inconveniencia o desavenencias, que para el caso es lo mismo, no dude en buscar ayuda, porque muchas veces nosotros hablamos con nuestros amigos y les decimos, mira, estoy pasando por una situación, tengo este problema. Eso ya es un indicio de que necesitamos que alguien nos dé un empujón. Entonces, si sabemos que hay un orientador en nuestro centro, si sabemos que tenemos disponible personas que nos pueden ayudar, no es que el amigo no pueda, pero muchas veces los consejos de los amigos vienen en base también al mismo círculo social. Entonces, sus experiencias no son vastas, sus estudios no le ayudan para dar un buen consejo. Quizás hay otros que sí tienen experiencia y pueden dar en base a la experiencia un buen consejo. Y otros, en base a su experiencia, dan un consejo que no es el pertinente para la persona que necesita en este momento ser aconsejada. Entonces, no debemos sentirnos chicopalabrados, o no debemos sentirnos avasallados y no accionar, porque al final los que estamos perjudicados somos los que tenemos la dificultad, y quedarnos con ella no va a mejorar, todo lo contrario, puede empeorar la situación. Entonces, sea abierto para buscar soluciones, sea libre para buscar soluciones, aunque los padres, aunque el entorno diga que no tiene la posibilidad haga usted lo propio, porque se trata de su salud propia, se trata de usted, se trata de lo que hay con usted, y no queremos que mañana usted tenga situaciones que le impidan ser feliz en la vida. Ok, bien, gracias por su consejo. Un número o algún lugar donde se pueda acceder aquí en Higüey, en la República Dominicana, para obtener esa ayuda gratuitamente. Digamos que alguien no tiene las facultades para pagar a un psicólogo y necesita ayuda. ¿Hay un número o alguna forma de comunicarse con alguien para...? Claro que sí. Puede ir directamente al hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, el H. Gensa.
Puede ir ahí por emergencias, ahí siempre hay un policía en la puerta que le va a preguntar dónde va, pero usted lo va a dejar pasar a despacho y en el despacho usted le va a decir, necesito un psicólogo. Mire, los casos de psicólogo lo tratan con tanta seriedad como un caso de emergencia, no como una urgencia, emergencia. Porque una persona que tenga el sistema endocrino disparado y algún trastorno mental es una bomba de tiempo. Entonces, el que está despachando no sabe qué exactamente está pasando. Quien va a darse cuenta de lo que pasa es el psicólogo o el psiquiatra. Y tan pronto el psicólogo, mientras más rápido el psicólogo lo evalúa, pues más rápido ponemos una vida en su sentido correcto. En su defecto, todo el mundo tiene un celular, todos. Marcar el 911, que es gratis, automáticamente le responde el operador, simplemente tiene que decirle directamente, necesito hablar con un psicólogo. Él le va a preguntar, ¿qué se siente? Usted no tiene que dar muchos detalles. Tan pronto el operador responde y usted le dice que necesita hablar con un psicólogo, quizá le haga una o dos preguntas, por si acaso en lo que habla usted con el psicólogo, el operador determina que debe enviar a su casa una unidad. La unidad en lo que usted habla con el psicólogo siempre pasa, siempre, es seguro. Llegará esa ambulancia a su casa, también llegará la policía, que es para cuidar a los integrantes de la unidad 911 y el ambiente en caso de ser necesario. Y si el psicólogo determina que a usted hay que llevarlo a un centro, la unidad lo va a llevar gratuitamente, no hay que pagar y va a hacer las gestiones para que a usted, al llegar al centro más cercano, o al centro donde esté el psicólogo que haya referido, el psicólogo del 911, le atiendan, pero a la brevedad. Ahí tienen dos bases que son excelentes. Bien, eso ha sido todo por ahora. Gracias por estar aquí, señor Juan de la, licenciado Juan de la Cruz. Y por su colaboración. Estamos para servir. En conclusión, el cuidado de la salud mental es una responsabilidad compartida. Hemos visto a lo largo de este reportaje documental que caer en los tabúes creados a lo largo del tiempo no es lo correcto, no es sano. Debemos cuidar nuestra salud mental sin importar nada. Ir a un psicólogo no significa estar loco. Todos somos responsables de nuestra propia salud mental. Gracias por acompañarnos a lo largo de este viaje de descubrimiento y cuidado de la salud mental.